Durante más de 20 años, la agencia de inteligencia más poderosa del planeta creyó tener el control absoluto de la Guerra Fría. La CIA estaba convencida de que conocía a sus aliados, de que entendía a sus enemigos y, sobre todo, de que nadie podría engañarla desde dentro. Pero estaba equivocada. Mientras presidentes firmaban órdenes secretas, mientras generales planificaban operaciones encubiertas, y mientras el mundo vivía bajo la constante amenaza de una guerra nuclear, un solo hombre observaba todo en silencio. Tenía acceso a los secretos más delicados de Estados Unidos. Conocía nombres, fechas, operaciones y decisiones capaces de cambiar el rumbo del mundo. Y aún así, durante 2 décadas completas, nadie sospechó de él. Este hombre no gritaba consignas, no cometía errores visibles, no despertaba desconfianza. Era exactamente el tipo de persona en la que una agencia como la CIA decide confiar. Para entender cómo fue posible este engaño, hay que regresar a uno de los periodos más tensos y peligrosos del siglo XX, la Guerra Fría. Un mundo dividido en 2 bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. 2 ideologías enfrentadas, 2 formas de entender el poder. No era una guerra tradicional. No había frentes claros ni batallas abiertas. Era una guerra silenciosa, invisible, donde la información valía más que cualquier arma. En ese contexto, la inteligencia lo era todo. Saber antes que el enemigo, anticipar movimientos, predecir decisiones. Y para lograrlo, la CIA dependía de una red compleja de analistas, informantes y agentes que operaban en la sombra. Entre ellos, había uno que destacaba, no por ser brillante, no por ser carismático, sino por ser absolutamente confiable. Había construido una reputación impecable. Era disciplinado, metódico, discreto. Nunca hablaba más de lo necesario. Nunca se exponía. Con el paso de los años, esa confianza se transformó en acceso, y el acceso en poder. Cada nuevo informe que entregaba reforzaba su credibilidad. Cada dato que compartía parecía encajar perfectamente en el rompecabezas que la CIA estaba armando sobre su enemigo. Pero lo que nadie sabía era que ese rompecabezas estaba siendo manipulado pieza por pieza. La información que este hombre entregaba no era completamente falsa, y ese fue el detalle más peligroso. Era información real, mezclada con pequeñas distorsiones, errores casi imperceptibles, datos levemente alterados, lo suficiente para desviar decisiones, pero no lo suficiente para despertar sospechas. Durante años, la CIA basó operaciones enteras en sus informes. Canceló misiones, redirigió recursos, modificó estrategias. Todo parecía lógico, todo tenía sentido, pero todo estaba construido sobre una ilusión. Mientras Estados Unidos creía entender cada movimiento del bloque soviético, en realidad estaba observando una versión cuidadosamente fabricada de la realidad. Una versión diseñada para confundir, retrasar y desgastar. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, alguien recopilaba cada uno de esos informes con una sonrisa silenciosa, porque el plan estaba funcionando. El espía no actuaba solo, no improvisaba, no tomaba decisiones impulsivas. Cada mentira tenía un propósito estratégico, cada silencio era calculado, cada verdad parcial estaba diseñada para reforzar una mentira mayor. Durante años, nadie dentro de la CIA cuestionó seriamente sus informes. Hacerlo habría significado admitir que el sistema tenía fallas, y admitir eso, en plena Guerra Fría, era impensable. Pero ningún engaño es perfecto. Con el tiempo, algunos analistas comenzaron a notar inconsistencias, pequeños detalles que no encajaban del todo, predicciones que no se cumplían, movimientos enemigos que parecían contradictorios. Nada lo suficientemente grave como para acusar a alguien, pero suficiente para generar incomodidad. Aún así, la mayoría prefirió ignorarlo. La confianza acumulada durante años pesaba más que cualquier duda. Fue entonces cuando ocurrió el error. Un fallo mínimo, una diferencia de información entre 2 informes que no debería existir. Un analista joven,
sin el peso político de los veteranos, decidió investigar un poco más, no por desconfianza, sino por curiosidad. Ese pequeño gesto cambió todo. Al revisar informes antiguos, encontró un patrón. No evidente, no obvio, pero consistente. Las distorsiones siempre beneficiaban a un mismo lado. Siempre llevaban a la agencia a tomar decisiones conservadoras, a retrasar acciones, a subestimar capacidades reales del enemigo. Era como si alguien estuviera guiando a la agencia por un camino específico. Lentamente, con extremo cuidado, comenzó una investigación interna. Sin acusaciones, sin alarmas, solo observación. Y cuanto más observaban, más claro se volvía el panorama. El espía perfecto no era perfecto. Había sido demasiado preciso, demasiado coherente, demasiado útil. Cuando finalmente la verdad comenzó a emerger, el impacto fue devastador. Aceptar lo ocurrido significaba admitir que, durante más de 20 años, la CIA había sido manipulada desde dentro, que decisiones críticas se habían tomado basándose en información contaminada, que el enemigo estaba un paso adelante todo ese tiempo. El arresto se realizó en silencio, sin prensa, sin comunicados oficiales. No hubo escándalo público, no hubo declaraciones, solo puertas cerradas y conversaciones en voz baja. El hombre que había engañado a la CIA durante 20 años fue retirado del tablero sin que el mundo lo notara. Pero el daño ya había sido hecho. Operaciones fallidas, años de estrategias mal orientadas, recursos desperdiciados y, sobre todo, una lección imposible de borrar. La inteligencia más poderosa del mundo no fue derrotada por un ejército, ni por una tecnología superior, ni por una batalla. Fue derrotada por la confianza. Porque en una guerra de información, el enemigo más peligroso no es el que ataca desde fuera, es el que aprende a parecer uno de los tuyos. Y esa es la razón por la que, incluso hoy, muchas de las decisiones más importantes en inteligencia se toman recordando este caso. El caso del espía que engañó a la CIA durante 20 años.